Hola, hola a todos. Soy Vanessa. Ese es mi humana real. Desde ese lugar voy a compartir en este video. Sentí la necesidad de compartir parte de lo que estoy experimentando en este viaje. Es un viaje a Europa que inicié hace un poquito más de 2 meses, que lo iniciamos junto con Sara y con Joan, cada uno en su individualidad, donde hubieron momentos donde compartimos juntos y en otros momentos cada uno fue transitando en sí mismo. Y lo que siento que hubo un momento en este viaje en donde hubo un cambio. O sea, sucedió algo a un nivel muy profundo y siento que estoy comenzando una nueva etapa y tengo la necesidad de aclararme, de expandirme en esto, ¿sí? Necesito que mi humana lo comprenda, entonces por eso me lo quiero compartir acá. En este video no voy a hablar tanto del viaje en sí mismo y de las experiencias, sino a raíz de ese tránsito durante estos 2 meses. Hay ciertas perlitas de sabiduría, ¿sí? Hay como un hilo conductor que estoy viendo y es eso lo que quiero compartir desde ese lugar. Como preámbulo, estoy en este momento en Palma de Mallorca, un lugar hermoso, con seres preciosos y así viene siendo todo el viaje. Fueron lugares increíblemente bellos, con seres aún más bellos que abrieron su ser, que, que tendieron un gran abrazo y que eso a mí me permitió transformarme enormemente. Me he transformado en cada ambiente, me he transformado en cada interacción con cada ser y no quiero, en este video no voy a mencionar uno por uno, sino simplemente extender esa gratitud profunda a cada uno de esos seres que han sido puente para la transformación que estoy viviendo. Así que gratitud a cada uno. Lo que quiero compartir acá es un poco lo que me estoy dando cuenta, ¿sí? Lo que estoy experimentando de este viaje. Me doy cuenta que obviamente yo ya sabía, era un viaje hacia mí misma, ¿sí? Más allá de recorrer distintos lugares y de interactuar con distintos seres. Obviamente cada experiencia me lleva más a mí y es un viaje hacia mi existencia, la existencia real de mi humana real. Y lo que estoy viendo, ¿sí? Tomé notas para ver, justamente extraer estas perlas. Lo que fui y estoy experimentando es la concretud de mi humana real. Y eso me lleva hacia la individualización, una individualización cada vez más profunda, la plena individualización y a la vez hacia mi integridad, que en última instancia va a ser hacia mi integritud. Aún no puedo, a ver qué término usar, todavía no sé bien qué es la integritud, ¿sí? Estoy como, ahí tengo destellos, ¿sí? Pero sí voy comprendiendo la integridad porque la voy viviendo, voy experimentando eso y entiendo que es un paso previo hacia la integritud. Entonces lo que voy a compartir acá son pasajes de distintas situaciones que fui viviendo, en donde lo que noto es este hilo conductor, concretud, ¿sí? Concretud del humano real. El humano real es ese humano que está parado en su presente, ya sin linaje, sin ancestralidad, donde el humano se vuelve más evolutivo que sus propias células. El humano empieza a comandar a su ser y el humano real es aquí y ahora, y desde ese aquí y ahora, en su pleno registro de sí mismo, de su presente, concreta, materializa. Y me fueron sucediendo distintas experiencias que me llevaron hacia esa concretud. Y puedo ir viendo qué es lo que va sucediendo luego de esa concretud hoy, después de estos casi 2 meses. Entonces lo que quiero compartir es desde ese lugar. Bueno, a ver, este viaje comenzó en Barcelona y ahí desde mi humana real, que todavía había ciertos vestigios de ancestralidad y también de linaje, un poquito, ¿no? Ahí me encontré desde esta ancestralidad, con estas últimas dos codificaciones de Anticristo, ¿sí? Por un lado era el no ser vista, no registrada, no elegida, ¿sí? Y por otro lado la injusticia, que es algo que vengo, ¿sí? Como
ahí transitando y resolviendo, ¿sí? Cada vez más. Pero me encontré con aspectos muy, muy profundos, principalmente a raíz de Barcelona. Eso me llevó a, después me fui a Londres, ¿sí? Donde tuve un espacio para estar conmigo misma, a iniciar, me dispuse a iniciar un proceso profundo, fue un proceso celular, ¿sí? Que tiene que ver con esta codificación del no ser vista, no registrada. Y menciono esto del proceso celular porque es algo que voy a compartir después en otro video, ¿sí? Desde cómo vivo yo, cómo transito yo las codificaciones, cómo me lo fue indicando Sinaik, atravesar íntegramente a través de los 4 cuerpos estas codificaciones, principalmente el anticristo, que es lo más profundo para poder cristalizarlo, ¿sí? Entonces, simplemente para eso abro acá esta puerta de este proceso celular. Tengo acá algunas anotaciones para no olvidarme. Y lo que fui notando después de transitar ese proceso celular en Londres que me llevó a mí misma, ¿sí? Lo que fui empezando a experimentar fue una sensación de mayor integración. En ese momento no lo entendía, simplemente tenía esa sensación, me sentí más plena en mí, ¿sí? Ok, eso es como iba transitando, después cambiaba de ambiente y sucedía otra cosa y así sucesivamente y empezó a tomar un poco de orden y sentido ahora, cuando empiezo a mirar en retrospectiva. Después me encuentro voy a Crespino, ahí me encuentro sí con Sara y con Joan, que estaban ahí, y bueno, vivimos un montón de experiencias, ¿no? Y me pasó algo puntual, concreto, ¿no? En donde empecé a ver esto de los agarres, ¿sí? Yo ya venía soltando casi todo, había soltado todo. Fue desde antes de la información de Maika, ¿sí? Venía soltando todo. No obstante, quedaban todavía algunos agarres. Y me pasó algo muy, muy llamativo. Yo había renunciado al que era mi trabajo como abogada hace 2 años más o menos, por ahí un poquito más. Y me acuerdo que en el momento cuando renuncié porque había sentido que había cumplido un ciclo y ya no, más allá de que el lugar era muy lindo, me llevaba muy bien con todos y demás, sentía que ya no, mi ser no vibraba con eso. Y en aquel momento, con un montón de temores y demás, y luego de transitar todo un proceso interno, había tomado la decisión de renunciar. Y en aquel momento me acuerdo que me insistieron de que no renunciara, que me guardaban, me conservaban el puesto de trabajo. Yo quería renunciar, pero a la vez era esa insistencia de que no, que dejara la puerta abierta. Y bueno, le dije, bueno, ¿por qué no? No lo sé. Sentía que si no era como forzar una renuncia cuando, de cierta manera, la vida me estaba brindando no sé, lo que después terminé viendo que era un salvavidas, ¿sí? Así que eso quedó abierto. Yo honestamente me había olvidado. Y mientras estaba en Crespino se había cumplido el plazo de esos 2 años. Que en realidad fue un año que se renovó y fue el segundo ahí, ¿no? Y me contactaron desde Buenos Aires para preguntarme si iba a volver y en caso de que no volviera, ahí sí tenía que enviar formalmente la renuncia. Y ahí, en ese momento, tomé conciencia. O sea, yo ya había soltado ese trabajo, ya había renunciado, si se quiere, pero en lo profundo todavía había un salvavidas, ¿sí? Me hice consciente en ese momento. De hecho, cuando, me tuve que llevar al momento de decir, bueno, envío formalmente la renuncia, sentí miedo, sentí miedo porque enseguida empezaron a aparecer los miedos de, bueno, y que tiene que ver con la seguridad, la cuestión económica y demás, que era bastante absurdo porque era un trabajo al cual ya había dejado 2 años atrás. No obstante, lo que pude ver en lo profundo es que todavía había ese agarre, era como un salvavidas, era en esta formación de mercado individual, ¿sí? Eran como esos cordones que todavía me estaban uniendo hacia algo externo.
Y bueno, luego de transitar varios días, terminé enviando la renuncia. Fue, fue soltar un agarre, fue cortar un cordón. Y, y al cortar ese cordón, que obviamente me llevó de nuevo a un lugar profundo de preguntarme qué quiero realmente, ¿sí? Poder observar el miedo que se presentara y demás, y la incertidumbre, pero ir a mi maicá y preguntarme desde mi humana real, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Qué es lo que vibra mi ser? Y eso es lo que me llevó a materializar, a concretar esa renuncia, ¿sí? Ahí desde mi humana real fue, ok, yo en conciencia yo ya había renunciado, pero ese hecho, ese acto de renuncia formal no lo había realizado todavía. Y ahí se dio, en ese momento se generó esa oportunidad de concretarlo. Al concretar eso, eh, sentí una sensación de nuevo de mayor integridad en mí, ¿sí? De actuar en lo externo, ¿sí? En lo concreto, acorde a mi verdad. Y al respetarme en esa verdad, sentía como, ok, y al soltar también ese cordón, esa energía, por decirlo de alguna manera, que estaba puesta afuera, aunque yo conscientemente no lo registraba, me hice consciente cuando me comunican de la renuncia, ¿sí? Ahí es como que eso regresa a mí y volvió una sensación de mayor integridad. Algo también, en esto que transité en Londres, me di cuenta que lo que estaba agarrado ahí en ese anticristo también era un agarre, ¿sí? Sinaika a mí siempre me decía que las codificaciones son como que la conciencia queda anclada, ¿sí? En un suceso en particular y después repite un patrón a lo largo de, ya sea a través de ancestralidad de vidas y como en esta vida. Y cuando pude ver eso, lo pude ir desarmando, era como ir, ok, también soltando ese agarre, ese ancla que había quedado en la conciencia. Entonces, ahora regresando con esto del trabajo y con esa sensación de incertidumbre, de miedo, con lo cual lo hice, pero fue actuar acorde a mi verdad, a la verdad de mi ser, hacia esa integridad conmigo misma. Ahí surgió algo maravilloso. Yo renuncio y al día siguiente se abrió un campo de posibilidades hacia mi arte. ¿Sí? Era algo que no estaba, no había espacio. ¿Sí? Era como que no, yo lo veo como que no había espacio porque estaba todavía agarrada inconscientemente a algo antiguo. Cuando suelto eso, ahí se abre el campo y ahí empezó a surgir la claridad hacia mi arte, hacia mi autosuficiencia, que tiene que ver con las emociones. ¿Sí? Es algo que empezó a surgir, lo estoy gestando, lo estoy transitando, sí, estoy poniendo ahí claridad mientras lo voy experimentando y es algo que lo iré compartiendo. ¿Sí? Tiene que ver con el cuerpo de emociones, ¿sí? Y cómo voy transitando este proceso desde ese lugar. ¿Sí? Es algo que más adelante lo voy a ir abriendo, hoy lo estoy gestando, pero en ese momento, cuando solté ese agarre, surgió esta expansión, surgió esta claridad. Y no solo eso, sino a través de Sinaik, enseguida o sea, se abrió también un campo, me habló de algo concreto que realizara y ahí también fue comprobar que apenas recibo ese mensaje fue actuar, o sea, lo que recibí fue llevarlo a lo concreto, materializarlo, ¿sí? Que en este caso implicó un llamado telefónico hacia una persona. Si le ponía mente, si lo dejaba para después, eso se diluía, ¿sí? Eso también para mí fue un hecho muy importante, registrármelo, como, ok, es como surge la inspiración y desde esto humano real me llevó a lo concreto, lo materializo en el momento, aunque no sepa cómo, aunque dude, no tengo que ni siquiera pensar cómo lo hago, no sé, recibo, viene el pulso, el impulso, esa pulsión y lo ejecuto. Y bueno, eso es lo que hice, ¿sí? Y acá empecé ya a ver con un poquito más de claridad esto de la concretud, esto de ir soltando
agarres, ¿sí? Y cómo también lleva a un lugar de mayor integración en uno mismo, de mayor verdad en uno mismo. Después me pasó en otro ambiente, esto fue un poco transitando tanto en Florencia como en Nápoles. Surgió una situación y eso dio lugar a que en realidad le consulté a una persona si estaba dispuesta a tener una burbuja de confianza conmigo, ¿sí? En esto de este anticristo, ¿sí? Que estaba ahí ya en los últimos estadios para cristalizar, este anticristo de no ser vista, registrada y demás. Le consulté si estaba dispuesta a tener una burbuja de confianza y dijo que sí. Y fue maravilloso, ¿sí? A raíz de esto que abrió Joan, ¿sí? La posibilidad de poder ser totalmente verdad, de poder liberarse uno mismo de esas cosas que tiene guardadas, que por distintas circunstancias o lo que sea no lo dice, ¿sí? Y este ser eh, con total apertura recibió lo que era mi verdad, a quien le agradezco un montón, ¿sí? Porque me permitió no solo liberarme, me permitió también concretar, ¿sí? Llevar a la materialización también esto que estaba en mí. Y el poder expresar todo eso, ¿sí? Me permitió pararme en un lugar de mayor integridad, principalmente de la integridad de mi ser mujer, que es algo que vengo transitando, ¿sí? Es un recorrido que ya lo he compartido en un montón de videos, ¿sí? Tanto ancestralmente como en esta vida, ¿sí? Todo me lleva hacia esa integridad de mi ser mujer. Y esa burbuja de confianza, la materialización de esa burbuja me permitió pararme en ese lugar. Y no solo eso, sino que hubo algo maravilloso y fue a raíz de justamente de esa concretud. Fue darme cuenta, a ver, son cosas que yo en la conciencia ya lo tenía, pero cuando baja una comprensión, es como una realización, se vuelve mucho más profundo. Las codificaciones, ¿sí? Yo lo vivo, se completan como un boomerang. El ser proyecta afuera, pero cuando el ser realmente realiza, comprende, se da cuenta, pero no es solo en conciencia, es mucho más profundo, ¿sí? Que eso que proyectaba hacia afuera se completa hacia adentro, ahí se va cristalizando esa codificación. Y en este caso fue a raíz de esa burbuja, que si bien esto yo ya lo sabía, pero ahí vino esa experiencia directa en mí misma, de darme cuenta, de realizar, de comprender, ¿sí? Que hoy no necesito que nadie me vea, no necesito que nadie me registre, no necesito que nadie me elija, porque me veo yo, me registro yo y me elijo yo. Y cuando esa comprensión se vuelve una experiencia, una vivencia, se cierra y de nuevo se vive a un nivel, al menos yo lo vivo a un nivel celular, ¿sí? Y es como las células se relajan, se experimenta la sensación en el cuerpo. De hecho, hay un cambio en la vibración también, porque se cristaliza eso. Así que a raíz de esa burbuja, la verdad que fue fuerte esa burbuja, y me permití ser totalmente sincera con lo que era mi verdad. Desde esa concretud, desde esa materialización pude terminar de cristalizar este anticristo. Y obviamente, perdón, esto me llevó a un lugar de mayor integridad a mí misma, ¿sí? Y de nuevo también es terminar de soltar ese ancla, ese agarre que tenía la conciencia ahí, en esa codificación. Fue también soltar eso, ¿sí? Para
de nuevo, esa energía puesta afuera, esa proyección, viene hacia mí, ¿sí? Y ahí hay un nivel mayor de integración. Ok, sigo transitando y después sucedió algo que tiene que ver con el recorrido, parte del recorrido que fui viviendo en esta vida. Y también tiene que ver con esto que se está abriendo a mí desde las emociones, desde el cuerpo emocional. Yo transité tanto ancestralmente como en esta vida todas las emociones, ¿sí? Y voy entendiendo cada vez más un poco el para qué de todo eso, ¿sí? Y en esta vida, a raíz de distintos sucesos que fui viviendo y demás, eso me fue llevando a buscar caminos, ¿sí? A buscar caminos eh, para poder vivir mejor. Y en medio de todo eso que fui transitando, transité 10 años con monjes tibetanos, con grandes lamas, grandes seres de una inmensa sabiduría y un inmenso corazón. Transité muy en profundidad un camino de budismo tibetano tántrico en un linaje de autocuración, que en realidad autocuración es la completud del ser. Es un camino hacia la completud, en mi caso hacia la completud emocional. Y es un tránsito, es un recorrido que lo transité muy a conciencia, en muchísima profundidad y compromiso conmigo misma, con un vínculo, no lo puedo explicar, el vínculo que con esos grandes seres, con los lamas, es un vínculo así, es un vínculo inquebrantable, de un puro, puro, puro amor. Y terminé entrando en lo profundo, en las enseñanzas, en aquel momento, en las prácticas, hasta terminé en aquel momento teniendo un centro de Dharma en Buenos Aires porque quería compartir. Me hacía tan bien eso, era tan grande la transformación que estaba viviendo que quería compartirlo. Con lo cual es un camino que lo viví bien en lo profundo de mi ser y marcó un hito en mi vida. De hecho, fue un antes y un después. Y con muchísimo, muchísimo amor y gratitud hacia estos lamas, ¿sí? Estos seres por quienes siento un amor inmenso y hacia todo lo que recibí. La esencia de todo eso está en mí. Y estando en el viaje, en Torino, justo surgió, no sé, a raíz de una conversación de por qué no ir a visitar al Lama. Yo este recorrido, este tránsito de budismo tibetano, también sentí años atrás que había cumplido un ciclo. En aquel momento había recibido un mensaje que tenía que ver con telepatía, ¿sí? El maestro ya no está afuera, el maestro, me decían, sos vos sos tu propio maestro, ¿sí? Como diciendo, ya está, todo esto fue necesario, pero ya es momento de soltarlo. Y en aquel momento me llevó obviamente todo un tránsito, fue lo mismo que soltar el trabajo y demás y otras decisiones que tomé, que me llevó un tránsito para ir soltándolo de la manera más prolija y responsable que pude, porque justamente por el centro de Dharma quería que eso continuara y porque sentía muchísima gratitud. Y bueno, es algo que ya había soltado hacía unos años. Había tenido una charla con el Lama, el otro ya falleció hace unos añitos también. Y bueno, se dio el por qué no ir. Y bueno, de nuevo, acá me llevé a la concretud. Decidí ir a visitarlo, que hacía años que no hablaba con él. Y para mí fue ir a cerrar un ciclo también. Y fui al encuentro de ese ser a dar y a recibir un gran abrazo, un abrazo eterno donde ni siquiera hacen falta las palabras, es una conexión de ser a ser, de corazón a corazón, ya con solo mirarnos fue abrazarnos y obviamente hubo un abrazo larguísimo que en realidad es eterno. Y el objetivo para el cual quise ir fue para agradecer. Fue para agradecer por el camino que transité.
Concretamente las palabras que le dije al lama fue: este estado de completud que hoy soy fue gracias a, le dije a ustedes, ¿sí? A los lamas, gracias a todo lo que recibí, obviamente a través de la transformación a la cual yo me dispuse a vivir y en la cual me comprometí, ¿sí? Pero fue gracias a lo que recibí de ellos. Y para mí era fundamental honrar ese camino, honrar a esos seres, honrar esas enseñanzas y agradecer. Y esto también lo comparto porque tiene que ver con algo que voy a compartir después en otro video. Esto de honrar el propio camino y honrar y agradecer todo lo recibido, ¿sí? De nuevo, acá abro una ventanita. Y al agradecer, ahí sentí nuevamente que se cerraba un ciclo, que estaba soltando también uno de estos cordoncitos, ¿sí? O agarres, como si se quiere, ¿sí? Era como que me faltaba dar formalmente ese cierre de ciclo. Y ahí de nuevo sentí como ese cordoncito que estaba todavía chiquitito, puesto afuera, ¿sí? Fue recuperarlo, vino hacia mí, ¿sí? Me llevó a una mayor individualización, porque me paré en mí misma, fue honrar este camino que lo transité, era mi vida en aquel momento, ¿sí? Esto fue literalmente el sentido de mi vida durante 10 años. Y acá darme cuenta que hoy soy yo, en mí misma, ¿sí? Ya por fuera de estructuras, de enseñanzas, de formas, ¿sí? En la plena libertad de mi ser, siendo yo. Y al soltar ese cordoncito me llevó a ese lugar de mayor individualización, ¿sí? Y es como que se marcaba, se empezaba a formar cada vez más, a vibrar cada vez más dentro de mí y me llevó también a un lugar de mayor integración conmigo misma. Y a la vez esa gratitud y ese gran amor es como que se volvía cada vez más expansivo. Ok, no quiero olvidarme de nada, por eso estoy mirando para abajo. Ahí después hubo un momento, me acuerdo cuando estábamos yendo de Nápoles a Cerdeña, tomamos un barco y a mí me gustaba sentarme en la popa del barco porque miraba cuando el barco estaba saliendo, estaba zarpando, mismo cuando estaba navegando, yo lo que veía era la estela en el agua. Y en ese momento cuando veía la estela sentía que cada una de esas linitas de agua y cómo me iba alejando, el barco se iba alejando de la costa, sentía cómo iban quedando atrás, iba soltando literalmente, ¿sí? Cada una de estas experiencias, situaciones que fui cerrando, ¿sí? Ya sea ese trabajo al cual había renunciado, esa codificación que ya estaba cristalizada, a través de esa burbuja de confianza pude ahí también, solté un montón, quedó todo eso ahí. Y a la vez este camino recorrido, ¿sí? Y todo eso me iba llevando cada vez más a mí misma. Después me encontré, para mi sorpresa, en Cerdeña, maravilloso lugar donde estábamos. Era la comuna, el municipio de Sinaí. Sinaí le decían ellos. Y enseguida me recordó a mi elevada, Sinaí, el monte Sinaí. Y yo ahí, de hecho, era un lugar donde, si bien había playas, ¿sí? el Mediterráneo y demás, también había montañas. Y las montañas para mí representaban el monte Sinaí, ¿sí? Y ahí es donde Sinaí me decía: es momento de pararte en la cima de vos misma, en el monte Sinaí, en vos, ser el monte Sinaí. Y ahí en Cerdeña también fui viviendo situaciones que me permitieron llevarme cada vez más hacia ese lugar de integridad conmigo misma, integridad de mi ser mujer. Y pararme, ¿sí? De hecho, hubo un día que subí literalmente a la cima de la montaña y para mí eso representó desde la concretud, de nuevo, mi humana, ¿sí?
se va transformando en la materialización, en lo concreto. Y si bien estoy realizando estos actos concretos, también el subir a la montaña, subir a la cima, que fueron horas de caminata, representó eso, ¿sí? Representó el estar en la cima del monte Sinaí en mí misma. En, en Cerdeña también me pasó algo, ¿no? En esto de ir soltando. También se dio una situación que tiene que ver con soltar la que fue mi casa, mi hogar, durante 15 años. Y si bien es un hogar, también está muy, muy ligado al linaje. ¿Sí? Ahí se me presentó lo último del linaje que quedaba ahí dando vueltas y está vinculado con el otro anticristo que vengo transitando ya ancestralmente, que es la injusticia. Entonces, voy a dar vuelta a la hoja. Ahí en Cerdeña, ¿sí? Se dieron distintas situaciones que las venía manejando desde Cerdeña y Argentina, y eso me llevó a la concretud de soltar ese hogar, que en ese hogar lo que estaba soltando en realidad era ese linaje, también de nuevo, en honor, en gratitud, entendiendo el para qué. Y me llevó a ir también entendiendo más en profundidad, comprendiendo en realidad, porque ya es a un nivel profundo, este anticristo de la injusticia, que en mi caso es el más profundo y es el que todavía estoy transitando. Quedan ahí, son como las últimas vueltitas de rosca, y por eso también me lo quiero compartir en este video. En esto que yo compartía, ¿no? Lo que yo veo de nuevo desde mí, las codificaciones, ¿sí? Para completarlas. Aparte de la expansión en las codificaciones, ese boomerang que se cierra en uno mismo, ¿sí? Y esto de la injusticia, que lo vivió en realidad mi cristal ancestralmente y está muy, muy, muy marcado. También lo viví yo de chica, ¿sí? Y eso me llevaba a proyectar la injusticia afuera. De hecho, lo compartí en algún video, fui abogada, ¿sí? No por nada también la elección de la profesión. Y me llevaba a proyectar afuera, ver afuera la injusticia, hasta que llegó un momento ya dejó casi de detonarme la injusticia en lo externo, pero veía que no había tanta resolución, hasta que me llevó desde este boomerang a ver más profundo en mí misma, ok, cómo cierro este circuito, cómo quito ese agarre de la conciencia en esa injusticia que quedó ahí anclada, y me llevó a ser justa conmigo misma, ¿sí? A entender qué es la justicia en mí misma, conmigo. Yo viví la injusticia como una sensación como una privación en realidad, como una privación. Me acuerdo que lo abrió Sara, ¿sí? La expansión de la injusticia tiene que ver con el placer, con habilitar el placer, que el placer es súper amplio, ¿sí? A mí lo que me va diciendo Sinai, el placer, el disfrute, y también me lo abrió más, el gozo, la dicha, ¿sí? Y tiene que ver con ciertas experiencias donde, desde mí, ¿sí? Fui privada de ciertas experiencias, ¿sí? De disfrute, de placer y demás. Entonces, ese boomerang para cerrar esa codificación en mí tiene que ver con el ser justa conmigo misma, con permitirme, habilitarme esas experiencias de disfrute y demás. ¿Sí? Eso es llevarme a la concretud para cristalizar este anticristo, ¿sí? Que de nuevo lo comencé a vivir como un proceso celular, que esto también lo voy a compartir, lo que decía antes en otro video, ¿sí? Lo transité a través de los 4 cuerpos y ahora me estoy llevando en este cuarto cuerpo, ¿sí? Que tiene que ver con el cuerpo de energía, hacia la concretud, hacia ese ser justa conmigo misma, que implica ser justa, en esa decisión de ser justa, por ejemplo, en esto de la casa, ¿sí? Fue preguntarme, que estaba cargado de linaje, ¿sí? Preguntarme qué es ser justa conmigo misma en esta situación, ¿sí?
y desde ahí vino la decisión y llevarme hacia esa concretud. También a la vez me permití vivir situaciones y me voy abriendo cada vez más a situaciones, ¿sí? donde voy habilitando ese disfrute. ¿Sí? Se requiere, me doy cuenta que acá, desde mí, sí, comparto cómo yo lo vivo, hay un acto de voluntad, de llevarme voluntariamente hacia algo que no es quizás lo habitual, lo habitual. Y desde ahí, desde esa concretud, es que empieza a surgir la transformación. Y eso es lo que estoy viviendo, ¿sí? Es lo que estoy viviendo. Así como, por ejemplo, como analogía, así como Sara se está llevando hacia su autosuficiencia, bueno, en mi caso tiene que ver con, para cristalizar esto, ¿sí? Para trascenderlo completamente, con esa, llevarme en lo concreto, ¿sí? Hacia esas experiencias de, así como me dice Sinai, y las 4 palabras me dice, placer, disfrute, gozo y dicha, la alegría de vivir. Así que, bueno, es lo que estoy transitando, ¿sí? Y de nuevo lo que veo es, a raíz de este suceso con la casa, ese soltar la casa, también fue soltar, fue el último, no fue el último, fue el anteúltimo agarre grande, ¿sí? Era como que todavía había ahí algo, ese cordoncito donde esa casa representaba muchísimo más que un hogar. Y al soltar eso, al cortar ese cordón, de nuevo, esa energía, eso que estaba puesto afuera, regresó a mí. Me llevó a un lugar de mayor individualización y de mayor integridad conmigo misma. Ok, me acuerdo que de ahí, después de Cerdeña, viajé a Palma y me acuerdo que cuando subí al avión me sentía liviana, muchísimo más liviana y muchísimo más, con mayor integridad, ¿sí? En mí misma. Sentía como ese mercaba individual estaba cobrando cada vez más fuerza, ¿sí? Más potencia, más energía también. Y lo último que quiero compartir acá, después de Marruecos, después de estar en Palma unos días, hice un viaje a Marruecos, donde ahí me encontré con Sara y con Joan. Y fue hermoso, fue una experiencia hermosa, no solo por estar ahí, que fue una experiencia de vivir otra cultura, era como estar en una ciudad medieval, y bueno, un montón de cosas que fueron surgiendo en lo profundo. Me di cuenta cómo acá también esto que venía viviendo me estaba llevando también hacia otra concretud más, y ya es hacia la plena individualización y una mayor integridad para hacer la integritud. Y estos últimos agarres, en mi caso, tienen que ver con Sara y con Joan, ¿sí? Venimos transitando juntos hace ya un tiempo, ¿sí? Un recorrido que inició hace un tiempo, más allá, estoy hablando de antes de este viaje, ¿sí? Compartiendo muchísimo, con una expansión inmensa, con un disfrute hermoso, con niveles cada vez más grandes de confianza, de intimidad, con un amor súper, súper profundo y un respeto enorme. Y algo que yo ya venía vibrando internamente, me daba cuenta que en esa individualización se estaba acercando un momento donde también era necesario soltar esos agarres, esos cordoncitos, ¿sí? Esa individualización lleva a cada ser a ser todo en sí mismo, ¿sí? Y ahí no es un tránsito de a dos, sino es uno con uno mismo, hacia su plena integridad y completud. Y era algo que lo venía vibrando, me daba cuenta. Y bueno, y me di cuenta que ahí también inicié, en realidad esto ya lo venía gestando, pero ahí también se dio un proceso, de nuevo fui celular, ¿sí? Que lo voy a compartir también después, eso, para que no sea tan largo este video.
pero me llevó al darme cuenta que también era necesario soltar eso e iniciar ahora sí un recorrido que, a ver, sería como de cierta distancia, ¿sí? Distancia eh, física, que en realidad sabemos que no hay distancia, no hay separación, no existe en lo profundo, pero sí en el recorrido. Y, y desde esa concretud, de hecho surgió, la verdad no sé por qué, yo saqué el pasaje, compartimos el mismo vuelo de ida y mi regreso fue, yo regresé a Palma de Mallorca, regresé 2 días antes que ellos. Después entendí que tenía que ver con esa decisión mía de decir, bueno, esto también necesito soltarlo para ser yo misma en mi plena individualización, para llevarme a mi plena individualización y que si bien me encanta compartir, expandirme con ellos, es hermoso, también en este momento se requiere que transite yo conmigo misma. Es un tránsito y después, o sea, nos podemos volver a encontrar y transitar juntos, pero ya es desde otro lugar, ¿sí? Hablo desde mí. Me di cuenta que en mí esto era necesario y estaba siendo guiada hacia esto, así que desde esa concretud que todo esto lo pude vivir ahí a través de nuevo, fueron los 3 cuerpos y el cuarto cuerpo, la concretud a través de la energía. Fue el irme en expansión, entendiendo que me vine a Palma hacia mi plena individualización de mí misma, ¿sí? A transitarlo. Ahora empieza un nuevo, por eso decía, siento que es una nueva etapa ahora. Y obviamente también esa acción, soltar esos cordones, ¿sí? También me lleva a un lugar hacia esa individualización, hacia ese mercaba individual y hacia esa integridad en mí misma. Así que, bueno, ahora estoy conmigo misma. Más adelante nos vamos a encontrar y demás, pero en este momento es parte de mi recorrido, transitarlo de esta manera, en donde estoy llevándome desde la concretud hacia esta expansión de lo último que queda de este anticristo, ¿sí? Para esa trascendencia y expansión absoluta, que tiene que ver de nuevo con el placer, el disfrute, el gozo y la dicha en mí, y hacia esa plena individualización. Entonces, bueno, lo que quise compartir acá es este recorrido y a la vez esto que fui viendo, ¿no? Como desde mi humana real, que iba terminando de soltar lo último que le quedaba de ancestralidad y de linaje, y cómo eso me va llevando hacia la concretud, hacia esos actos concretos, hacia esa materialización, que desde ese lugar me fue llevando a ir soltando esos últimos agarres, cordones, como uno lo quiera llamar, que todo eso vuelve, regresa a mí, esa proyección, esa energía puesta afuera, regresa, ¿sí? Y ahí se va como expandiendo, creciendo cada vez más ese mercado individual en mí y a la vez me lleva hacia esa mayor integridad de mí misma, principalmente hacia la integridad de mi ser mujer. Y hoy me encuentro en ese lugar, la verdad que disfrutando de esta gran expansión, viviéndolo todo en conciencia, atravesando todo lo que se requiere atravesar y la verdad que muy contenta de este presente, porque me doy cuenta que en mi humana real lo único que hay es este momento presente y que de acá se desprende todo, pero para eso se requiere esa concretud, esos pasos concretos. Si no queda, es un proceso que queda en la conciencia y no hay transformación. La transformación se da en lo concreto, ¿sí? Es ese cuerpo de energía que me va llevando cada vez más hacia mí misma, hacia esa plena individualización, mercado individual, y mayor integridad para ser la integritud. Así que, bueno, era esto lo que quería compartir. Después voy a compartir unos videos cortitos más de algo que lo quiero compartir por separado para que este no sea tan largo. Bueno, espero que estén muy bien y gracias.